ayer, considerando este ejercicio, que básicamente fue el trabajo práctico que ustedes desarrollaron el día de hoy, ¿no? En el cual vamos a ver cuál es la solución y ustedes ya van a saber qué calificación tienen con respecto a esta práctica, ¿ya? Y con este ejercicio estaríamos dando ya por término lo que corresponde al tema 2, que son tasas de intereses en sus diversas modalidades, ¿ok? Este ejercicio, este caso de estudio nos indicaba y nos estipulaba que nosotros también, ante esa situación, tenemos determinadas deudas. Entonces vamos a proceder, por favor, a analizar el respectivo caso. En primera instancia nos comenta que teníamos una deuda de $5,000 a una tasa de interés del 9% capitalizable trimestral. Considerando el modelo de interés que nos está brindando, nosotros, ¿qué tipo de análisis asumimos? ¿Interés simple o interés compuesto? Compuesto. Ayer habíamos establecido que toda tasa nominal lo vamos a relacionar directamente con interés compuesto, ¿correcto? Entonces, bajo esta situación, en primer lugar, es una tasa al 9% capitalizable trimestral y a un periodo de 5 años. En segunda instancia, tenemos una segunda deuda que nos indica que es un monto equivalente a $2,000 en un periodo de 3 años, ¿ya? Acá les hago una consulta. ¿Qué tasa de interés utilizamos? Compuesto, ¿eh? No, ¿qué tasa de interés? Efectiva. Efectiva. ¿Tenemos tasa de interés? No. No. ¿Es obligatorio que un determinado préstamo o deuda tenga una tasa de interés? No. 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 No necesariamente. Entonces, en este caso, ustedes no pueden asumir o no pueden deducir que van a manejar una tasa de interés que no esté asociada a esta deuda. Evidentemente, la primera deuda, que equivale a $5,000, tiene una tasa del 9% capitalizable trimestral. Es decir, este valor de 5,000 va a variar, va a cambiar su valor en el tiempo, por el cual nosotros en su determinado momento vamos a pagar una cantidad adicional a los $5,000. Pero en este segundo caso, en este segundo préstamo, no nos da esa situación, ¿no? Por lo cual nosotros no tenemos en primera instancia que inventarnos un interés. No hay la necesidad de que nosotros paguemos de más. ¿Por qué? Porque la condición ha sido simple. Por eso están las comas, ¿no ven? $2,000 en un periodo de 3 años. Pare de contar. Este monto yo lo voy a cancelar algún interés adicional. Entonces, esos 2,000 no manejaban una tasa de interés. ¿Ok? Tercer punto. Acá finalmente nos encontramos con una tercera deuda que equivale a $4,000 a una tasa, este sí tiene una tasa de interés de 7% capitalizable semestral y un periodo de 6 años, ¿no? Entonces, en primera instancia nosotros hemos adquirido 3 deudas. ¿Van a ser flujos de entrada o flujos de salida? Entrada. ¿Por qué? Entrada. Porque estoy recibiendo dinero. Van a ser flujos de entrada. Tenemos 3 deudas, las 3 deudas tienen ciertas condiciones. De momento, esa es la situación. Continuamos leyendo. Se quiere realizar 2 pagos. Asumimos que son pagos iguales, ¿ya? El primero nos indica que lo queremos realizar el primer año. Entonces, vamos a tener un primer pago, factor o un flujo de salida, ¿ya? Y el segundo en el 7º año. Vamos a tener 2 flujos de salida. Ya no son como en los casos anteriores que manejábamos solamente uno.
Ahora vamos a manejar 2, ¿ya? Con una tasa de renegociación del 12% capitalizable trimestral, ¿ok? Y nos pide considerar como fecha focal el año 7. ¿Qué significa esto? Que yo voy a renegociar toda mi deuda considerando como fecha de análisis el año número 7. Considerando a su vez tanto las 3 deudas anteriores, por ejemplo, un determinado flujo, podríamos considerar este gráfico siguiente. Mil disculpas, muchachos. Abríguense ustedes también, por favor. No los quiero ver en mi situación. ¿Ya? Y menos para el día sábado, obviamente. Entonces, haciendo el flujo, nosotros observamos que tenemos un valor de $2,000, una primera deuda de $2,000 en el año número 3. Tenemos una segunda de $5,000 a una tasa de interés del 9% capitalizable trimestral y una tercera deuda de $4,000 a un 7% capitalizable semestral. Voy a renegociar estas 3 deudas realizando 2 pagos iguales en el año 1 en primera instancia y el segundo en el año número 7, ¿ok? Obviamente nosotros asumimos que estamos en este periodo, en el año 0, porque en este momento nosotros estamos percibiendo y estamos recibiendo todo este dinero, ¿ok? Entonces, sobre esta situación, ¿de qué manera nosotros teníamos que enfocar este caso? En primera instancia vamos a incluir o vamos a considerar los datos, ¿ok? Tenemos la primera deuda de $5,000, que es la deuda número 1, la cual me indicaba que estaba a una tasa de interés del 9% capitalizable trimestral. Este 9%, ¿sobre cuánto tengo que dividirlo? 4. Sobre 4. ¿Por qué? Porque un año tiene 4 trimestres, ¿no? Para poder obtener mi valor de tasa de interés de 2.25% trimestral. Como mi tasa de interés está trimestral, yo tengo que transformar mis periodos de análisis también a trimestres. Esta primera deuda tenía que cubrir al 5º año. Entonces, yo transformo mis 5 años equivalentes a trimestres. Como sé que un año tiene 4 trimestres, entonces hago una conversión simple, multiplicando los 5 años por 4 trimestres por cada año, el cual me va a dar 20 trimestres totales, ¿no? Tengo una segunda deuda que me indicaba que tenía un valor de $2,000 a un periodo de 3 años. ¿Realizo alguna acción en esta situación? Ninguna. ¿Por qué motivo? Porque no tengo una tasa de interés sobre el cual cambie el valor de esta deuda, de este préstamo. Entonces, estos 2,000 se van a mantener a lo largo del tiempo la misma cantidad. No necesito hacer ninguna otra modificación, ¿ya? Finalmente tenemos una tercera deuda de $4,000, la cual está sujeta a una tasa de interés del 7% capitalizable semestral. ¿Esto qué significa? Que yo estos 7% tengo que transformarlos a semestres. ¿Sobre cuánto voy a dividir, mis queridos muchachos? 2. Completamente correcto. Entre 2, porque un año tienen 2 semestres, ¿ok? Entonces, vamos, estos 7% capitalizable semestral van a equivaler a 3. Como mi 3 está en semestres, también tengo que transformar mis años a la misma medida de tiempo. 6 años equivalen a 12 semestres. Hasta acá hemos hecho las conversiones simples para poder utilizar y poder analizar cada uno de los valores que tenemos, ¿ya? Habíamos visto el día de ayer que antes que nosotros procedamos a hacer una renegociación, tenemos que ver qué valor en el tiempo van a tener estas deudas que nosotros hemos adquirido anteriormente, ¿no? Como estamos en periodo presente y todas las deudas están sujetas a periodos futuros, yo tengo que ver el valor de este monto en sus respectivos periodos. Por lo cual utilizo la fórmula de valor futuro en función al valor presente y uso obviamente el modelo matemático relacionado a interés compuesto, puesto que nosotros hemos podido observar y hemos analizado que este caso corresponde a esa situación, ¿no? Entonces, para el primer valor, yo tengo $5,000
en el presente, el cual multiplico por 1 más mi tasa de interés de 2.25%, todo esto elevado a mi periodo de 20 trimestres, el cual me va a dar un valor de $7,802.5460. El segundo valor, que es de $2,000, se mantiene 2,000. ¿Por qué motivo? Porque no tengo una tasa de interés que pueda modificar su valor de este monto, ¿no? Lo pague en el tercer año, en el cuarto, en el quinto. Si no hay una variable de incidencia, pues este valor mantiene su valor respectivo a lo largo del tiempo. Es 2,000, se queda en 2,000. Finalmente, tengo el valor futuro número 3, correspondiente a mi tercera deuda. Yo sé que esta deuda corresponde a un valor de $4,000, el cual lo voy a multiplicar por 1 y lo voy a sumar su respectiva tasa de interés, que era de 3.5% semestral. Y lo voy a elevar esta fórmula a 12, puesto que este préstamo yo tendría que haberlo cubierto en los siguientes o al 12º semestre, ¿no? Haciendo el cálculo matemático, obtengo un valor de $6,044,2746. En este momento yo ya conozco y sé qué valor en el futuro poseen cada uno de mis respectivos préstamos o deudas, ¿no? Hasta acá, mis queridos muchachos, ¿alguien tiene alguna duda? Una vez que yo ya conozco el valor real o el valor que van a tener mis determinados préstamos, pues procedo a la siguiente etapa, a la renegociación, ¿ya? Para renegociar nosotros habíamos comentado que nosotros poseemos una ecuación de igualdad. ¿Cuál es? Deuda igual a pago. También pueden asumir ustedes, por si acaso, ingresos igual a egresos, ¿ya? Eso para que consideren. Entonces, yo asumo deuda igual a pago. ¿Cuáles son las deudas? Los 3 valores iniciales de préstamo que yo tengo que asumir, ¿no? Acá está. Recuerden que nosotros estamos haciendo este análisis en función a la fecha focal que nos establece el respectivo caso, que nos indica que nosotros tenemos que hacer el respectivo análisis en el año número 7, ¿correcto? En el año 7. En este periodo es donde yo voy a analizar cada uno de estos puntos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este valor de $2,000 que se va a mantener constante, lo tengo que llevar a la fecha focal para poder realizar su análisis y la respectiva renegociación. Lo mismo con este segundo valor, que ya no es de 5,000, ¿no? Vamos a llevarlo al futuro, a su valor futuro, para ver sobre qué condiciones yo puedo renegociar. Y de la misma forma con este último valor, que voy a proceder a llevarlo un periodo más al futuro. ¿Qué hago con los pagos? Exactamente lo mismo, ¿ya? La fecha focal te define la fecha de análisis, que puede ser cualquier fecha. Y a esa fecha nosotros tenemos que enfocar todos nuestros valores para unificar y cumplir con ese equilibrio que nos pide que las deudas tienen que ser exactamente igual a los pagos, ¿ya? Es por eso que yo tengo que llevar, como he llevado mis deudas, también tengo que llevar mis respectivos pagos a esa fecha de análisis, ¿ok? En este caso, como tengo 2 pagos y mi fecha de análisis equivale a el año 7, donde está uno de ellos, yo les pregunto a ustedes, ¿este valor, este pago número 2, va a cambiar en el tiempo al momento de la renegociación? No va a cambiar, porque estamos haciendo en ese periodo el análisis de la renegociación, ¿no? Y este otro, el X1, el primer pago, ese sí va a cambiar. ¿Qué vamos a realizar? ¿Qué vamos a determinar? Su valor presente, su valor futuro. Su valor futuro. Entonces, este valor del cual desconozco de momento su respectivo valor, también lo tengo que llevar de este periodo número 1 al
la fecha focal de renegociación, que es en el periodo 7. ¿Ok? Sobre esa condición, entonces, yo realizo el estudio. Inicialmente veo y observamos que tenemos una tasa de renegociación de 12% capitalizable trimestral. De la misma forma que en nuestros otros valores de tasa nominal, tengo que realizar su respectiva conversión simple. En este caso lo voy a dividir igual entre 4 porque conocemos que un año tiene 4 trimestres, el cual me va a dar un valor de 3% trimestral. Una vez que yo ya tengo los datos efectivamente trabajados para su aplicación, procedo a la igualdad respectiva. Como habíamos indicado, teníamos el primer valor que equivalía a 5,000, en el cual su valor real va a ser igual a 7,802,5460 dólares. Este valor yo lo voy a llevar al futuro, ¿ok? En función a, obviamente, el análisis previamente realizado donde yo determinaba el valor real de este. Teníamos un segundo valor que eran estos 2,000 dólares que no modificaron en el tiempo. Sin embargo, con la renegociación, estos 2,000 igual se someten a este 3% trimestral. ¿Por qué? En la renegociación todos los pagos proceden a una tasa respectiva. Entonces, aquí sí, yo tengo que analizar este valor de 2,000 dólares en función a mi nuevo criterio de renegociación. ¿Ya? Y finalmente tenemos un tercer valor que equivalía a 4,000 dólares, conociendo su valor en el futuro, era equivalente a 6,044,2746 dólares, y este también lo llevo un periodo al futuro, ¿no? Mis tres deudas ya están equilibradas en función a la fecha focal y yo procedo a igualar con los pagos que tengo que analizar. Los pagos me dicen que tenía un pago, uno de ellos, en el mismo periodo de la fecha focal. Entonces, este pago que está en el mismo periodo de la fecha focal no va a cambiar en el tiempo, va a seguir siendo el mismo pago. Sin embargo, el pago que yo tenía que realizar en el año 1 sí lo tenemos que llevar al futuro para poder ver qué valor va a tener ese dinero en el tiempo y obviamente centralizar todos los valores en función a mi fecha focal establecida. ¿Ya? Entonces, como este valor se encontraba en el periodo 1 y mi fecha focal se encuentra en el periodo 7, yo tengo que determinar su valor futuro de este segundo pago. Hay que recordar que ambos pagos son iguales, entonces ya no hay necesidad de manejar X sub 1 y X sub 2, ambos son X, porque va a ser la incógnita que yo voy a necesitar despejar y voy a necesitar, obviamente, calcular. Realizo el respectivo despeje, realizo el respectivo análisis y yo obtengo que el valor de X, en sí, el valor del pago es equivalente a 6,560,1675 dólares o 6,560,1675 dólares. ¿Ya? Esto es un solo pago, recuerden. ¿Cuánto va a ser entonces el monto total que yo debería cancelar a lo largo de mi deuda? ¿Cuánto sería, muchachos? ¿Y cuánto es ese valor? Y ahora hacer los 19.825 por igualdad de ecuaciones. El punto de esos 19.895,6374. Es que si multiplicamos las 6 en la ecuación, tendría que darse el mismo valor y sería la deuda. El monto a pagar. No, pero yo lo que les estoy consultando en este momento no es esa situación. Lo que yo les estoy indicando y les estoy pidiendo es, ustedes como deudores,
tienen que realizar dos pagos iguales, ¿no? Uno en el primer periodo y otro en el séptimo periodo. Ustedes ya conocen el valor del pago. Entonces, en total, a lo largo de mi flujo de deuda, ¿cuánto va a ser el valor que yo voy a cancelar? Simplemente va a ser el doble. 13.120, ¿correcto? ¿Y cuánto era el valor que yo tenía que cancelar en mi primera negociación? $15.846. ¿Tienen ese dato? Sería la suma de los tres. Correcto. 46,8203. Perfecto. Ahora yo les pregunto, si yo les diera un caso de esta índole en su examen y yo les digo, ¿le conviene a usted realizar la renegociación de su deuda considerando ambos pagos o prefiere mantener la primera negociación considerando los tres pagos respectivos? ¿Cuál de los dos ustedes elegirían o cuál asumirían? La renegociación con los dos pagos, sí. ¿Por qué? Porque el primer un amortizador a la deuda, y como el interés compuesto es en base a todo lo que se debe, va reduciendo el monto y del monto el total es el interés. Ya. Sí, es un concepto coherente. Sin embargo, hay una deducción un poquito más sencilla. Este primer pago me cuesta, o esta primera negociación con tres pagos, me cuesta equivalente, me dijeron 15.846, si no estoy equivocado. Y este segundo me da un estimado de 13.000 y algo, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente yo, si tengo que pagar determinado monto, si tengo una deuda, siempre voy a ver la alternativa en la cual a mí me beneficie más la situación y obviamente tenga que pagar menor cantidad, ¿no? Bajo esa lógica y bajo ese análisis, entonces a mí me conviene que exista esta renegociación, puesto que si realmente se va a dar bajo esta situación, yo estaría cancelando un menor monto con respecto a la primera negociación que yo tenía, que estaba compuesta por tres pagos. Aquí hay una diferencia de aproximadamente unos eh, 2.800, $2.900, lo cual yo estaría ahorrando si elijo renegociar bajo las condiciones que me establece mi acreedor o la entidad que me ha prestado este dinero. Bajo esa circunstancia, entonces, yo, si tengo este tipo de casos de estudio en mi determinado parcial, pongo, en función a los resultados obtenidos, es conveniente tomar la opción número 2, renegociación a dos pagos iguales de deuda. Los impuestos han variado y te permite esto determinadas obligaciones. Hasta acá, mis queridos muchachos, ¿alguien tiene alguna deuda? Bueno, otra vez, traumados con la deuda. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Han podido realizar de esta forma el ejercicio? ¿Por qué no, muchachos? Vamos a entrar al tema número 3. Relaciones matemáticas de equivalencia entre cantidades presentes, cantidades futuras y series uniformes de pago. ¿Ya? Ustedes van a poder observar que muchas de las dinámicas y cualidades que ya hemos visto a lo largo de estas clases ya están inmiscuidas en este factor. Entonces no se les va a dificultar mucho el hecho de asumir y el hecho de definir determinados elementos que les permita a ustedes
obviamente, razonar los diferentes casos que tengamos y dar la base. Ustedes ya la tienen establecida, la base ya está bien fundamentada. Lo único es que en este momento vamos a empezar, obviamente, a incluir algunas situaciones adicionales que ustedes también es necesario que conozcan y que puedan considerar. ¿Ok? Y disculpas. Con respecto al ejercicio anterior, como nos está pidiendo realizar un pago en cuotas iguales, pues únicamente sumas los dos pagos para definir qué cantidad realmente estás pagando. Nada más. Eso es así sencillo. No sé si el AMP está viejo, no estoy viendo el partido, estoy con ustedes, así que les pido que ustedes se queden conmigo también, ¿ok? Al menos hasta que culmine la clase. Hay que considerar algunas situaciones y acá vamos a entrar ya a hacer algunos cambios del paradigma y de preámbulos, ¿ya? Para que a partir de acá en adelante también nosotros podamos ir considerando determinados factores relacionados a la ingeniería económica. Y uno de ellos es el manejo del calendario, ¿ok? Nosotros conocemos un tipo de calendario, el cual lo vamos a llamar año calendario, el cual es un periodo que equivale a 12 meses que finaliza el 31 de diciembre y consta de 365 días, el calendario normal que nosotros manejamos, ¿ok? Pero desde la perspectiva financiera existen ciertas variaciones a la cantidad de días que puede tener un año de análisis. Y eso se denomina año comercial, ¿ya? El año comercial es una forma en el cual nosotros podemos contabilizar el tiempo mediante el cual la duración de nuestro año no va a ser de 365 días, sino va a ser de 360 días únicamente, ¿ya? Estamos restando 5 días. Obviamente, desde el punto de vista comercial, vuelvo a repetir, no es que le van a recortar 5 días a su calendario, ¿ya? Si consideramos nosotros tener un año equivalente a 360 días, este retiro de 5 días hace un meses comerciales, en el cual vamos a tomar que cada mes del año es equivalente a 30 días únicamente, ¿ya? Sea enero, sea febrero, marzo, abril, cualquiera de ellos, un mes en sí tiene una equivalencia de 30 días. A partir de este momento, ponemos esta regla, todo con ello, obviamente, todos los meses van a durar igual y van a suponer los 360 días del año que estamos estableciendo. ¿Por qué se realiza este cambio, sin embargo? Este cambio del año comercial en el cual nosotros extraemos 5 días se utiliza para calcular los intereses bancarios y el tema de descuentos, ¿ya? Considerando la reducción de estos 5 días y estableciendo un año comercial, perdón, todos los meses van a devengar los mismos intereses. Es decir, todos van a ser analizados en función a 30 días de análisis, ¿ya? Y no se devenga, obviamente, con más los meses de mayor duración. Se deprecia esa cantidad de días adicionales que podrían tener algunos meses y todos se simplifican y se generalizan a 30 días plazo. Desde el punto de vista conceptual, esa es la causalidad de la misma y nosotros, obviamente, al momento de realizar análisis práctico, a partir de ahora, vamos a manejar que un año equivale a 360 días, ¿ya? Un año comercial. Bajo esta circunstancia, también antes de ingresar ya a las relaciones de equivalencia, hay que recordar un pequeño concepto que nosotros ya lo habíamos visto en el ejercicio, perdón, en el tema anterior. En las matemáticas financieras, donde el principio de equivalencia, ¿qué es lo que nos comentaba o qué es lo que nos decía? Nos decía que dos cantidades de dinero ubicadas en diferentes puntos del tiempo van a llegar a ser equivalentes si las trasladamos a un mismo punto. Se van a hacer iguales en magnitud, pero ojo, obviamente van a tener un valor diferente. Recuerden el otro principio que es valor del dinero en el tiempo, ¿no?
El principio de equivalencia básicamente radica en esta pequeña sigla, en el cual nosotros comparamos valores presentes con valores futuros en un mismo periodo de tiempo. Es por eso que nosotros llevamos a un determinado punto todos los valores de deudas y pagos que vayamos a realizar o de ingresos y egresos a fin de que todos tengan el mismo valor en magnitud en ese mismo periodo de análisis. ¿Ok? ¿Cuándo se usa este tipo de criterios? Cuando principalmente nosotros analizamos diferentes alternativas de inversión. ¿Por qué motivo? Porque al momento de validar si vamos a elegir una alternativa u otra alternativa, pongamos por ejemplo la construcción de un determinado estadio para Cochabamba, ¿se acuerdan del ejemplo del Batán, por ejemplo? Entonces yo puedo ver un lugar donde ubicarlo y tal vez existen otros grupos sociales, existen otras autoridades que quieran ubicar en otro sector. Entonces tengo diferentes alternativas en el cual yo puedo realizar una determinada inversión. El módulo de equivalencia nos va a permitir a nosotros comparar determinados montos monetarios que se van a producir en diferentes etapas. Puede que uno de los proyectos para el primer tipo de estadio pues tenga una proyección de unos, no sé, 20 años y tenga un desembolso de dinero en X periodos de tiempo. Y la otra alternativa puede que sea en un menor tiempo o en uno mayor, pero que tenga diferentes periodos de desembolso con respecto a la primera alternativa. Entonces, la equivalencia a mí me va a permitir comparar esos elementos que se van a dar en diferentes etapas de tiempo, obviamente llevándolos a un mismo punto de análisis. ¿Ya? Esto solo va a ser posible si las características se analizan sobre una base equivalente, es decir, este principio que estamos considerando acá arriba. ¿Ya? Dos situaciones, dos elementos van a ser equivalentes cuando tengan el mismo efecto, el mismo peso, el mismo valor. No podemos comparar manzanas con peras, no podemos comparar dólares con euros. Entonces tenemos que manejar las mismos elementos activos, ¿ok? Y son los factores que participan en esta equivalencia correspondiente a elección de diferentes alternativas. ¿Cuál es la primera? El monto de dinero, el cual nosotros ya habíamos analizado y habíamos observado, ¿no? Todo flujo de efectivo funciona con dinerito. Segundo punto, el tiempo de ocurrencia. ¿Por qué? Porque el valor cambia en el tiempo. Entonces yo también necesito considerar los tiempos para poder hacer este respectivo análisis. Y finalmente, la tasa de interés. ¿Por qué la tasa de interés? Porque la tasa de interés me permite a mí cambiar el valor de ese dinero en función al tiempo que vaya transcurriendo el mismo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, básicamente esos tres conceptos nosotros ya los hemos ido observando anteriormente a lo largo de los casos que hemos ido desarrollando. Entonces, esto no es muy nuevo para nosotros, ya lo hemos aplicado, ya se ha ido utilizando este principio de equivalencia y también ya se han considerado los factores de equivalencia a lo largo de los casos que hemos ido trabajando y sobre los cuales hemos ido, obviamente, estudiando, ¿no? Hasta acá, mis queridos muchachos, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, me imagino que no hay ninguna. Continuamos entonces. Acá vamos a entrar ya directo y de forma bastante ágil a ver diferentes elementos correspondientes a lo que es equivalencias en sí, ¿ok? En primera instancia tenemos la capitalización. ¿Qué es la capitalización? La capitalización es aquel concepto cuando nosotros disponemos de capital actualmente disponible para que nosotros podamos invertir y deseamos conocer qué valor va a tener ese capital en el futuro, ¿ya? El cálculo que nosotros vamos a realizar para poder aplicar este concepto de capitalización se denomina matemática financiera de capitalización o cálculo del valor futuro. ¿Se les hace conocido? ¿Alguien me puede decir cómo puedo determinar el valor futuro?
No se peleen, muchachos, adelante. Una fórmula general de lo que se hemos enviado a todos de PT. Correcto. Muy bien. Y acá lo tenemos. La capitalización, como indica acá el concepto, es aquel elemento o aquel concepto cuando nosotros disponemos de actual, capital actual disponible. Es decir, tenemos platita en el presente para poder invertir. Y nosotros deseamos conocer el valor que tendrá dicho capital en el futuro. Queremos saber cuánto va a valer este monto que yo voy a invertir en ese periodo donde yo quiero utilizar este dinero. ¿Ya? El cálculo que a realizar se va a denominar matemática financiera de capitalización o cálculo de valor futuro. Y esto ya es un tema muy conocido para nosotros, ¿no? En el cual mi valor, obviamente, mi valor monetario en la actualidad, yo puedo analizar y puedo ver qué valor va a tener en el futuro. Le asumo un determinado periodo de tiempo sobre el cual va a transcurrir y su respectiva tasa de interés, ¿no? A esta situación, acá está la fórmula, nosotros ya la conocíamos, esta fórmula, donde el valor futuro va a ser igual al valor presente multiplicado por 1 más la tasa de interés, todo elevado a números de periodos, ¿no? Donde este factor 1 más la tasa elevado al número de periodos se va a denominar factor de cantidad compuesta de pago único, ¿ya? Esto desde el punto de vista conceptual, porque hay herramientas y hay bibliografía que te permite a ti analizar estos valores en función a tablas. Nosotros vamos a manejar exclusivamente fórmulas, porque es más fácil, más rápido y nos permite un mejor análisis, ¿ok? Sin embargo, yo rescato de este enfoque estas palabras marcadas en rojo. Pago único. Eso significa que yo voy a analizar al momento de capitalizar un determinado monto que va a tener un único valor en el tiempo, ¿no? Si yo tengo 10 bolivianos ahorita y quiero analizar a 5 años con una tasa de interés, por ejemplo, del 3%, les pongo como ejemplo. En esos, a los 5 años, esos 10 bolivianos que yo tengo en mi bolsillo ahora, ¿puede llegar a tener más de un valor diferente? ¿Qué opinan, chicos? Sí, Sí puede tener el mismo periodo, el mismo año, puede tener un valor diferente. Inge, No, porque es un pago único. Yo tengo 10 bolivianos, vuelvo a repetir, tengo 10 pesitos y quiero conocer en 5 años cuánto va a valer ese dinero. En 5 años. Es decir, mi tasa va a trabajar año a año. El valor del dinero va a cambiar año a año. Entonces, en ese quinto año hay la posibilidad de que esos 10 bolivianos cambien en más de un valor. Supongamos, si hacemos el ejercicio, hacemos el cálculo, asumamos que esos 10 bolivianos van a equivaler, utilizando la fórmula, unos 16 bolivianos. Ese mismo año 5, ese dinero, esos 10 pesitos, también podrían transformarse en 18 bolivianos. ¿Qué opinan? No, porque estoy trabajando y estoy analizando el valor en función a una tasa de interés a un periodo. Y ese dinero que yo tengo actualmente va a tener un único valor en el futuro. Es lo mismo que han hecho anteriormente. Cuando ustedes han calculado sus respectivas deudas, ¿acaso han determinado dos valores para una misma deuda? Han determinado su valor en el respectivo tiempo donde ustedes tenían que cumplir con esa obligación. Y era un único pago. Lo mismo sucede en esta situación. Es prácticamente la misma situación. Tú tienes un valor en el cual quieres conocer en un determinado periodo de tiempo su respectivo valor en el futuro, el cual va a ser alterado por el tiempo transcurrido y por la tasa de interés que tú vas a, obviamente, implementar en este, ¿ya?
Para el tema de capitalización, nosotros vamos a manejar la fórmula en el cual nos indica que el valor futuro es igual al valor presente multiplicado por 1 más mi tasa de interés, todo elevado al número de periodos. Esta fórmula ustedes ya la conocen, ustedes ya saben interactuar con esta, por ende, la capitalización le va a dar únicamente el enfoque conceptual que nosotros ya conocemos al momento de aplicar esta situación, ¿no? Una segunda equivalencia que nosotros debemos conocer es la actualización, en el cual la actualización es prácticamente el elemento inverso a la capitalización. Es el cálculo del valor que tiene hoy un flujo de caja que se va a producir en el futuro. Es decir, yo sé que en el futuro voy a tener un determinado monto, pero yo quiero conocer el valor que tiene hoy ese flujo de caja. Yo sé que en 5 años voy a percibir unos, no sé, $3,000, pero yo quiero saber esos $3,000 cuánto valen ahora, ¿no? Es decir, la actualización de esa cantidad futura a una cantidad presente. La capitalización nos permite visualizar el valor futuro de un monto y la actualización, a la contraria, nos permite ver el valor presente en relación a un valor futuro anteriormente determinado. ¿Ok? Y esto también ustedes ya lo conocen. Acá gráficamente podemos observar lo anteriormente explicado. Tenemos un valor futuro conocido del cual yo quiero saber este valor futuro, qué valor va a poseer en el presente. ¿No? Esto de la misma forma asociado a un determinado tiempo transcurrido y a una tasa de interés aplicada. De la misma forma que la capitalización, la actualización es únicamente un pago. ¿Por qué? Porque este monto tú vas a conocer en una única cantidad en el periodo de tiempo en el cual tú quieras analizar, ¿no? La fórmula también conocida es la siguiente, ¿no? Donde el valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más la tasa de interés, todo esto elevado a el número de periodos de tiempo o número de series sobre las cuales hemos trabajado en el tiempo, ¿ya? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Perfecto. Ahora sí, acá vamos a entrar con un nuevo concepto igualmente sencillo, ¿ya? El cual vamos a aplicar a lo largo del módulo. ¿Qué son los factores de series uniformes o valores actuales? Estos factores de series uniformes nos permiten a nosotros analizar el valor presente de una serie anual uniforme equivalente denominada A, ¿ya? Que va a empezar siempre al final del primer periodo, es decir, en el año número 1, y se extiende durante largos años de acuerdo a lo que nosotros percibamos o de acuerdo a lo que nosotros lleguemos a pagar. Este valor también está asociado a una determinada tasa de interés. Y vamos a verlo con mayor facilidad de forma gráfica, ¿ya? Cuando nosotros hablemos de factor de series uniformes equivalentes denominadas A, estamos hablando básicamente ya sea de ingresos o de egresos que puedan correr en el tiempo de una forma uniforme, tal cual nos indica acá, y anual en la mayoría de los casos, ¿ok? Es decir, puedo llegar a tener un valor presente, puedo llegar a tener una tasa de interés y también puedo llegar a tener diferentes anualidades. Si no, ustedes no lo quieren llamar serie anual uniforme equivalente, también se denomina ingreso anual o anualidad, ¿ya? Como en este caso está con las flechas hacia arriba, vamos a hablar de ingresos. Si estuviese flechas abajo, lo denominaríamos egresos. La cualidad de estas anualidades es que tienen el mismo valor a lo largo de los diferentes periodos sobre los cuales se considere este tipo de pagos o este tipo de depósitos que tú tengas que realizar, ¿ya? ¿Alguien me podría dar, por ejemplo, algún ejemplo de anualidad?
que ustedes hayan percibido a lo largo de su vida. Cuando se saca un auto a crédito, pagar las cuotas y los dinero. Muy bien. Comprar la matrícula cada año. Comprar tu matrícula cada año también. Del coche mucho difiere qué tipo de pago llegues a tener, ¿no? Si tienes un pago constante, entonces si tus montos son fijos cada periodo en el cual tengas que cancelar, equivale a una anualidad. Pero en este caso, una anualidad de egreso, en el cual tú estás realizando determinados pagos. Es un flujo saliente. Pagar una matrícula de la misma manera, correcto. La matrícula no cambia, ¿no? Puede ser un egreso en este caso. A ver, un ejemplo de ingreso. La renta de los dígitos. Muy bien. ¿Ustedes reciben rentita? El bono Juancito. ¿Ustedes reciben Juancito Pinto? Ah, ustedes, No, Becas comedor. los que tienen beca acreditación. No sé si ahora les están pagando exclusivamente. Los que perciben un determinado sueldo fijo, por ejemplo. O tal vez ustedes tienen alguna tienda, algún vehículo que le hacen trabajar a alguien más, pues saben que ustedes perciben igual periódicamente un determinado monto, ¿no? Son algunos ejemplos relacionados a estas series uniformes equivalentes. En este caso, hablando de anualidad, pues vamos a considerar ya ingresos como egresos, aquellos flujos que sean constantes en el tiempo, ¿ya? Y ojo, hay que considerar que estas anualidades siempre empiezan en el año 1, ¿ya? No forman parte de tu periodo inicial. En este caso, cuando nosotros hablemos de series uniformes asociadas al valor actual, estamos considerando que nosotros queremos conocer a partir de estas series uniformes el valor actual de nuestro monto. ¿Cuál es la lógica o la relación matemática? Puede que yo haya determinado un valor actual, el cual se puede verse proyectado en los próximos años de manera constante y continua. Entonces, yo quiero saber estas anualidades, qué depósito podrían incluir o qué depósito podrían generar para conocer el valor en el presente de esas respectivas anualidades, ¿ya? Y de la misma forma como yo he estado observando, tanto en actualización como en capitalización, este tipo de estudios también tienen su respectiva fórmula matemática, ¿ya? En el cual yo quiero conocer el valor presente de un determinado monto de dinero a partir de una anualidad brindada, pues esta es la fórmula la cual yo voy a manejar para realizar este análisis, ¿ok? Les pido por favor que en este tipo de casos vayamos tomando nota porque vamos a hacer casos de estudio posteriormente para que ustedes también puedan trabajar. En esta situación se observa que si yo quiero conocer el valor presente, este valor presente en función a series uniformes va a ser igual a una anualidad dada sobre mi tasa de interés. Esto va a verse multiplicado a 1 más el interés, esto elevado al número de periodos menos 1 sobre 1 más mi tasa de interés elevado a el número de periodos fijo. Conozco la anualidad, conozco la tasa de interés, conozco el periodo transcurrido, pues yo puedo conocer el valor presente equivalente a esas anualidades que voy a cancelar o a esas anualidades que yo voy a llegar a percibir, ¿ok? Inversamente, la situación tenemos a otro factor en el cual también se involucran las series uniformes, pero este factor se denomina factor de recuperación de capital. ¿Y en qué consiste este valor actual de un determinado monto de dinero, el cual yo quiero ver que tenga la misma equivalencia si me correspondería realizar determinados pagos anuales, ¿ok? Entonces, conociendo el valor presente, yo deseo conocer la anualidad equivalente a ese valor presente.
conocida obviamente mi respectiva tasa de interés y mi respectivo valor presente, yo puedo determinar las anualidades correspondientes a este proceso, en el cual también tenemos la fórmula matemática que va a ser igual a la anualidad igual a el valor presente, este multiplicado a la tasa de interés, que multiplica a su vez a 1 más la misma tasa elevado al número de periodos. Todo esto sobre 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos menos 1. ¿Ya? A todo este modelo lo llamamos factor de recuperación de capital. Y el ingreso a tablas es esta situación. No lo vamos a utilizar, como les dije hace un momento, vamos a manejar exclusivamente el tema de fórmulas, poder realizar el cálculo. Una segunda situación, en el cual también manejamos series uniformes y a este factor se le denomina factor de depósito de fondo de amortización. ¿El cual en qué consiste? Se utiliza para determinar la serie del valor actual uniforme, es decir, quiero conocer la anualidad, que sería equivalente a un valor futuro denominado F, ¿no? A un valor único, a un pago único. Recuerden, el presente y el futuro son pagos únicos. Hay que recordar también que la serie uniforme A se va a iniciar en el periodo 1 y continúa a lo largo del periodo de acuerdo al análisis que tengamos que realizar. El valor futuro siempre va a estar situado en el último periodo de amortización, siempre y cuando no tengamos alguna otra causalidad que nos implique estimar el caso de estudio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de depósitos de fondo de amortización, estamos considerando determinar el valor de las series uniformes anuales en función a un valor futuro conocido. Conocer la equivalencia de ese valor futuro en pagos anuales, ¿ok? La fórmula que se maneja para poder manejar esta equivalencia es la siguiente. La anualidad va a ser igual a el valor futuro obtenido multiplicado por la tasa de interés. Esto lo dividimos entre 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos menos 1. ¿Ok? Hasta acá, mis queridos muchachos, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? Me preocupa, o por favor les pido que no se peleen para poder responder. Pero yo tengo la fórmula, vamos a ver en un ratito de qué manera vamos a responder todos. ¿Ya? Posteriormente tenemos el factor de series uniformes, cantidad compuesta. ¿En qué consiste este factor de series uniformes de cantidad compuesta? Es la inversa a el factor de fondo de amortización, ¿ya? En el cual la situación radica de la siguiente manera o de la siguiente forma. Nosotros en el anterior caso conocíamos el valor futuro y queríamos estimar la equivalencia correspondiente a las anualidades ya a conocer. En este caso manejamos un elemento completamente inverso, en el cual nosotros conocemos las anualidades correspondientes, pero no conocemos el valor futuro, ¿ok? Entonces, el factor de series uniformes de cantidad compuesta a mí me permite sistematizar todas las anualidades, como su nombre lo indica, una cantidad compuesta, y ver la equivalencia que podrían tener todas esas anualidades en un pago único equivalente al futuro, ¿ya? Para esta situación también tengo una fórmula matemática la cual me va a permitir a mí realizar este cálculo en base al análisis solicitado, ¿ok? Donde el valor futuro va a ser igual a mi anualidad multiplicado por 1 más mi tasa de interés. Esto sobre el número de periodos menos 1. Y todo este artilugio dividido entre la respectiva tasa de interés manejada a lo largo de este periodo. ¿Ok? Finalmente vamos a ver una cualidad más. Una parte en general, denominadas gradientes, ¿ya? ¿Qué son las gradientes?
Las gradientes son elementos uniformes que involucran una serie de efectivo que puede ir aumentando o que puede ir disminuyendo de forma uniforme. Es decir, si tú empiezas a depositar, por ejemplo, $100 en una cuenta bancaria, pues después un análisis gradiente tiene que ir subiendo o tiene que ir bajando. Si sube, pues al próximo periodo no solamente vas a depositar 100, puede que deposites otros 100 más. Entonces vas a tener 200. Hay un incremento. En el tercer periodo, entonces depositas los mismos 200 del anterior y aumentas otros 100. Y así sucesivamente vas generando una grada, ¿no? Una gradiente que puede aumentar o que puede disminuir de forma siempre uniforme. Para que sea uniforme, nosotros tenemos que aumentar o disminuir. La gradiente puede irse generando de forma uniforme. ¿Ok? Cuando se usa acá, hay que considerar que existen dos tipos de gradientes. La gradiente aritmética y la gradizar nuestros casos, o vamos a identificar un determinado caso de estudio y vemos que se utiliza la gradiente aritmética, entonces se indica que este flujo de efectivo que estamos utilizando, ya sea ingreso, si va a aumentar, o desembolso, si va a disminuir, periodo de interés, ¿ya? Como dijimos hace un momento, el primer periodo yo deposito, por ejemplo, $100. Entonces yo necesito que todos los periodos vaya incrementándose ese monto en 100, en 100, en 100, en 100. Aritmética tener 200, el tercero 300, el cuarto 400, dando una cantidad aritmética igual, ¿no? La misma cantidad aritmética cada periodo, tal cual nos dice acá el concepto. Entonces, el tercero 300, el cuarto 400, cada mes, ¿cuánto estoy añadiendo a ese valor original? 100, 100, correcto. Desde el punto de vista aritmético, entonces la gradiente de análisis para ese ejemplo va a ser igual a 100. Mi gradiente va a ser de $100, porque ese es el valor constante que voy incrementando cada periodo de interés, lo que me va a permitir a mí aumentar ese flujo de efectivo. Ahora, la gradiente igual puede ser negativa, puede que cada mes vaya desembolsando determinadas cantidades igual, con un monto igualitario. Tal vez tengo que realizar, no sé, un depósito, un pago por alguna deuda contraída y ya empiezo a realizar la cancelación. De la misma forma, puede que haya un valor que va aumentando e incrementando ese pago de forma constante a lo largo del periodo de tiempo. Ese también se va a denominar gradiente y va a tener su respectivo valor. Pero en este caso va a ser una gradiente negativa. ¿Por qué? Porque está permitiendo disminuir en forma uniforme mi flujo de efectivo. ¿Ok? Cuando nosotros tengamos y conozcamos el valor exacto de la respectiva gradiente, entonces nosotros vamos a asumir que estamos utilizando gradientes aritméticas. ¿Ok? A su vez, paralelamente, nosotros también vamos a manejar un otro tipo de gradiente denominado la gradiente geométrica. ¿En qué consiste la gradiente geométrica? Consiste en flujos de efectivo en el cual yo no voy a incrementar un determinado valor fijo, como vimos en el ejemplo anterior, que aumentábamos $100 en cada periodo, sino cuando yo maneje o cuando yo tenga que analizar un determinado caso y no sepa qué tipo de gradiente es, pues el gradiente, eh, el gradiente geométrico o gradiente escalonado geométrico no maneja valores fijos de monto de dinero. Lo que hace la gradiente geométrica es manejar flujos porcentuales, ¿ya? En el cual te dice, el determinado banco que te realiza un préstamo solicita que tú realices pagos
considerando un incremento de un 5% anual en cada pago consecutivo. Es decir, te está diciendo cada mes o cada periodo de tiempo, tú vas a aumentar 5% a ese pago. Entonces, vas a tener igual un incremento uniforme de tu flujo de efectivo, ¿no? Pero ya no en base a un dato fijo, sino en base a un dato porcentual. Que en este caso lo podemos relacionar directamente con, ¿ya? Un valor porcentual, el cual periódicamente va incrementando o decrementando este flujo, lo denominamos gradiente geométrico, ¿ya? Acá vamos a ver visualmente cómo se observa cada una de ellas. La gradiente aritmética tiene esta tendencia, en el cual yo voy a realizar determinados pagos cada periodo anuales, ¿ya? En el cual yo voy a realizar determinados pagos anuales y esos pagos a su vez van a estar sujetos a un determinado monto adicional en cada periodo. Ustedes pueden observar, el primer periodo únicamente se manejó la anualidad correspondiente. Pero a partir del segundo año, aparte de la anualidad, ya me ingresa un nuevo valor, el cual se va haciendo constante en los demás periodos de tiempo, el cual se va incrementando igual de forma uniforme o equitativa, porque el primer periodo tengo un valor G de una gradiente aritmética, porque el valor es conocido. El segundo periodo yo voy a tener un valor 2 veces esa gradiente y así sucesivamente, ¿no? Hasta un valor N. En este caso, de la misma forma que los otros análisis que hemos ido observando en series uniformes, como en actualización y capitalización, tenemos que nosotros llegar a conocer un determinado valor. En este caso vamos a observar que nosotros queremos determinar o conocer la equivalencia de un valor presente dadas las circunstancias en el cual yo tengo determinados ingresos anuales y un determinado monto correspondiente a una gradiente aritmética que en el ejemplo que estamos observando en pantalla va en creciente, ¿no? Esto va a implicar manejar la siguiente fórmula matemática, en el cual mi valor presente va a ser igual a mi anualidad y esto va a estar multiplicado por 1 más mi tasa de interés elevado al número de periodos menos 1. Todo esto lo vamos a, obviamente, dividir entre mi tasa de interés multiplicado por 1 más la misma tasa de interés, todo sobre el número de periodos. Para ingresar a un segundo factor de ecuación, en el cual aquí podemos observar una peculiaridad, un más y un menos. ¿Cuándo ustedes creen que vamos a manejar más y cuándo creen que vamos a manejar menos? Cuando la gradiente sea negativa. Cuando la gradiente sea negativa, vamos a manejar ¿qué? Cuando la gradiente sea positiva, ¿qué va a implicar o qué va a significar? Que estamos teniendo determinados ingresos, ¿no ve? Entonces, cuando nosotros tengamos una gradiente que incrementa mi flujo de efectivo, yo voy a asumir que este signo va a ser positivo, ¿ok? En cambio, al contrario, si yo identifico que mi gradiente, en vez de incrementar mi determinado flujo, lo decrementa, lo reduce, puede ser un pago, entonces yo voy a manejar un valor negativo. El signo en este factor está directamente relacionado a el tipo de gradiente que nosotros lleguemos a tener, ¿ok? Bueno, este más o menos va a estar obviamente asociado a un valor específico de la gradiente. Ya dijimos que en la gradiente aritmética conocemos el valor exacto de la misma, ¿ok? Y esto va a estar multiplicado a 1 más la tasa de interés, esto elevado al número de periodos menos el número de periodos menos 1. Todo esto dividido entre mi tasa de interés elevada al cuadrado y esto multiplicado a 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. ¿Ya? Hay que considerar siempre, reglita de situación, que cuando ustedes
tengan que analizar un determinado caso en el cual identifiquen que existe un incremento o un decremento en el flujo que es uniforme, pues vean cuál de las dos situaciones podrían encontrarse. Cuando el valor de la gradiente sea... Al contrario, tenemos las gradientes geométricas. ¿En qué consisten las gradientes geométricas? Como dijimos hace un momento atrás en la parte conceptual, la gradiente geométrica va a tener una similitud muy grande con respecto a las gradientes aritméticas, porque la gradiente geométrica igual puede ir incrementando en el tiempo o puede ir decrementando. ¿Cuál es la diferencia? Que su valor no es conocido, su valor es porcentual, ¿ya? Vamos a ver gráficamente cómo se observa una gradiente geométrica en el cual, si ustedes pueden observar, el índice igual va en crecimiento, pero con una leve curvilidad, ¿ok? En el cual, en el primer periodo, igual mis anualidades pueden irse trabajando en el tiempo, pero a esta anualidad dada, a esta anualidad pura, yo le voy a ir incrementando el respectivo gradiente que va a influir y que va a permitir el incremento uniforme o decremento uniforme de mi flujo de efectivo. De la misma forma que la anterior, nosotros también tenemos una fórmula matemática que nos permite calcular esta gradiente identificada, ¿ya? En la cual mi gradiente va a tener la siguiente denominación. Yo, de la misma forma que en la aritmética, deseo conocer mi valor presente. Entonces, el valor presente va a ser igual a la anualidad, esto dividido entre la tasa de interés menos la gradiente geométrica. En este caso puede existir, sí, una resta, porque la tasa de interés, recuerden, es un valor porcentual y la gradiente geométrica también es un valor porcentual. Esto va a ir multiplicado a 1 menos 1 más la gradiente geométrica sobre 1 más la tasa de interés. Y todo este elemento de división va a ir elevado a el número de periodos. ¿Ok? Hasta acá, ¿qué es un valor porcentual? Hasta acá, mis queridos estudiantes, ¿alguien tiene alguna consulta? Una pregunta, dice, Adelante. ¿la gradiente geométrica es una tasa efectiva? No, es un incremento o un decremento porcentual. Te doy un ejemplo. En este caso dijimos, ¿no? Pongamos un ejemplo aritmético primero para que entendamos un poquito. Volveremos al ejemplo de hace rato. Yo tengo $100 que voy depositando cada mes al banco, supongamos, para, no sé, tener un futuro seguro, un futuro para poder brindarme a mí tal vez o a mi familia, quién sabe cómo sea la situación, ¿no? Pero voy depositando cada mes un determinado montito, 100, 100, 100, 100, 100. En un determinado tiempo yo decido no solamente poner 100, sino ir incrementando ese valor, pero ir incrementando de manera uniforme a lo largo del tiempo. Es decir, en el primer periodo yo voy a poner 100 pesitos. En el segundo, además de mis 100, voy a poner, no sé, 5 bolivianos más. Entonces, el primer periodo, 5. Y esto lo voy incrementando mucho más. Ok, el tercer periodo voy a poner, además de mis 100, el anterior puse 5, ahora voy a poner 2 veces ese valor de 5. Y voy aumentando. En el tercer periodo lo mismo. En el cuarto más. Y así sucesivamente. La gradiente va acumulándose, pero en su misma cantidad. Y ahí tú identificas, en función a la anualidad ya dada, cuánto es el incremento adicional en cada periodo. Si yo voy incrementando de 5 en 5 en 5 en 5, entonces yo puedo identificar que el valor de mi gradiente va a ser cierto, pero no conoces el valor fijo, conoces su valor porcentual. Porcentual, vuelvo a repetir, valor porcentual. Aquí yo decía, en la aritmética yo hablaba de que mi incremento iba a ser de 5 en 5. Cuando yo hablo de la gradiente geométrica, yo no digo que va a incrementar de $5 en $5. Yo digo, va a incrementar en un 10% o va a incrementar en un 15% en cada periodo, ¿no? Si ustedes sacan la fórmula, por ejemplo, si ustedes calculan estos valores, van a poder observar esa situación.
porque acá tengo una anualidad dada, igual, 100 bolivianos, digamos. Entonces yo digo, ok, a partir del segundo periodo, a esa anualidad yo le voy a incrementar un 10%. Y para el tercer periodo, de ese segundo periodo, yo voy a aumentar otros 10%. Y así sucesivamente. Entonces tú identificas que el incremento uniforme eventual, entonces asocias a esa situación este valor de G minúscula. G minúscula es porcentaje, no es una tasa, es un incremento o un decremento de flujo de efectivo. Es decir, está afectando a tu platita, ¿ok? No sé si me dejé entender. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, mis queridos muchachos? En que se podría decir que el gradiente aritmético trabaja de similar manera al interés simple y el simétrico al interés compuesto. No. Como repito, el interés tiene una cualidad en el cual el interés se maneja a lo largo de los periodos y este interés puede variar en el tiempo, ¿no ve? Tú puedes transformar ese interés y eso lo dijimos, lo vamos a ver en el capítulo 4, porque los intereses te pueden dar a semestres, a meses, a años y tú juegas con esos determinados valores para poder conocer la equivalencia correspondiente. En el caso de las gradientes, básicamente es un ingreso directo a tu flujo de efectivo. Va a hacer aumentar tus determinadas anualidades en un periodo que vaya creciendo y que vaya reduciendo. Los intereses no tienen esa cualidad. Los intereses no te van a hacer crecer uniformemente, ¿no? Es un factor porcentualmente, si lo quieren ver desde esa perspectiva, sí permite hacer crecer o sí permite hacer reducir un determinado flujo, pero es un valor completamente distinto a lo que son los intereses. Por eso se denominan gradientes, tienen otro nombre, ¿ya? Y los trataremos como tal. ¿Estamos claros, mi querido Miguel? Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Bueno, mis queridos muchachos, si no hay consulta de momento, nos vamos a dar, por favor, 5 minutos, solamente 5, porque vamos a hacer un caso de estudio en un momento, para irnos a hidratar un ratito, traernos un vasito de agua, ¿ok? Nos vemos en 5 minutos. Es exactamente en el teléfono 7, bueno, en la pantalla que ustedes están observando es 7:14. Nos vemos 7:19, por favor, ¿ok?
observar, cada uno tiene su diferente equivalencia y la forma en cómo nosotros podemos analizar y utilizar estos datos, ¿no? Si nosotros queremos conocer el valor futuro en base a una anualidad, también podemos conocer la anualidad en base a un valor futuro. Y lo mismo hemos ido observando con respecto al análisis con un valor presente. Queremos conocer un valor presente a partir de una anualidad, pues también puedo conocer la anualidad de un valor presente. Y la misma equivalencia entre valores presentes y valores futuros. No hay tampoco una diferencia en esa situación al momento de realizar las equivalencias en el tema de gradientes. En la anterior diapositiva nosotros podíamos observar cómo obtener un valor presente en función a una anualidad, tomando como un elemento de variabilidad a esta gradiente en particular, ¿no? En este caso, igual, al momento de utilizar lo que son gradientes aritméticas, también tengo respectivas fórmulas que me permiten a mí poder calcular y poder determinar las respectivas equivalencias de un valor respecto a otro valor. ¿Ya? Vimos anteriormente el valor presente conociendo su anualidad, generando esa equivalencia correspondiente. De la misma forma, yo puedo llegar a conocer el valor futuro también a partir de una determinada anualidad, ¿ya? ¿Cómo yo llego a identificar esta situación? Dando una lectura de comprensión adecuada a determinados casos de estudio, ¿ok? Ustedes tienen que saber identificar bien qué valor o qué monto o qué estimación o qué equivalencia van a tener que llegar a manejar, mostrar qué es un valor futuro, qué es una anualidad y cuándo ingresa a actuar una determinada gradiente, ¿ya? Entonces tengan muy presentes esas situaciones y ahí es muy importante manejar el concepto de cada uno de estos factores. Valor presente y valor futuro. Valor presente, un valor actual en el tiempo. Valor futuro, un valor que va a ocurrir en un determinado tiempo, donde ambos montos solo son pagos únicos. Es decir, vas a tener un único valor presente y vas a tener un solo valor futuro al momento de analizar estas equivalencias. En equivalencias, ojo, anualidades, series uniformes que se van repitiendo a lo largo de tus periodos de tiempo en cantidades iguales. 100, 100, 100, 100, 1000, 1000, 1000, 1000, 2000, 2000, 2000, 2000. Y las gradientes, valores que te permiten incrementar o decrementar determinadas anualidades en un valor uniforme también, ¿ya? Entonces ustedes pueden observar en pantalla una fórmula matemática que a nosotros nos permite calcular el valor futuro basados en una anualidad, ¿ya? De la misma forma, yo también puedo llegar a conocer la anualidad de un determinado elemento únicamente conociendo la gradiente que se asocia, ¿ya? Tenemos la fórmula correspondiente a esta situación también en pantalla, la cual les voy a pedir que ustedes puedan, ¿ya? Vimos hace un momento cómo determinar la equivalencia de un valor respecto a su anualidad. Adelante. Y se puede volver a repetir la última parte, se entrecortó y no se No hay ningún problema. Claro que sí. Nosotros hemos podido observar en las gradientes aritméticas hace un momento atrás que pudimos identificar o podemos generar la equivalencia de un valor presente con respecto a una anualidad conocida. Lo mismo sucede en estos dos factores, porque también tenemos elementos matemáticos que nos permitan identificar la equivalencia de un valor futuro con respecto a su anualidad. Y a su vez también podemos identificar la anualidad de un flujo únicamente conociendo su gradiente, de acuerdo a la fórmula vista acá, ¿ya? Lo que les dije hace un momento y recomendé es vayan generándose su formulario de cada uno de los modelos que estamos observando a fin de que ustedes no puedan tener complicaciones y puedan tener una aplicación rápida de cada uno de los casos, ¿ok? Entonces, estas son fórmulas que también tienen que ser incluidas en su respectivo formulario.
De la misma forma de cómo se manipulan y se manejan las gradientes aritméticas, también puedo manejar bajo la misma hermenéutica las gradientes geométricas, ¿ya? La gradiente geométrica también tiene una fórmula matemática que a nosotros nos permite conocer y nos permite generar esa equivalencia entre el valor futuro que queremos determinar con respecto a una anualidad conocida, en el cual obviamente interfiere y se involucra la gradiente geométrica. Recuerden, la gradiente geométrica no es una tasa de interés. La gradiente geométrica no es un elemento que pueda modificarse o cambiarse. La gradiente geométrica es un valor que te va a permitir incrementar o decrementar de forma uniforme un determinado valor en sus respectivas series de tiempo. ¿Ya? Finalmente, tenemos acá dos fórmulas más con respecto a las gradientes geométricas en este caso, en las cuales me va a permitir a mí analizar gradientes decrecientes. ¿Eso qué significa? En este valor, para poder determinar la equivalencia de un valor presente en función a la anualidad, vimos en la fórmula de las gradientes aritméticas que yo tengo un manejo de símbolos de más menos para poder utilizarlo, más cuando tengamos una gradiente creciente y menos cuando tengamos una gradiente decreciente, aritmética. Pero ese caso no radicaba en las gradientes geométricas, si ustedes observan. No hay esa equivalencia o ese símbolo que nosotros podamos utilizar a criterio para ver cuándo sea creciente o decreciente. ¿Por qué motivo? Porque al ser un elemento porcentual, las propias gradientes geométricas tienen sus respectivas fórmulas matemáticas o tablas para poder separar el análisis de flujo o cuando nos permita un decremento, perdón, de un respectivo flujo, ¿ya? En este caso, esta primera fórmula nos va a permitir a nosotros incrementar el flujo. Cuando el flujo esté incrementando y yo quiero conocer la equivalencia de un valor presente con respecto a su anualidad, entonces voy a manejar esta fórmula. ¿Ok? De la misma forma, si yo quiero conocer el... Una preguntita. Adelante. ¿La anterior diapositiva es por n o elevado a n? Exactamente. Acá es elevado a la n, mi estimado. ¿Ya? Esto es un elevado a la n, por favor. ¿De esta era la consulta, mi estimado? Perfecto. Ok. Posteriormente, como estábamos en un momento, en el modelo de las gradientes geométricas, también a mí me va a permitir realizar un análisis de el valor futuro con respecto a la anualidad, al momento en el cual yo quiera realizar o quiera determinar la equivalencia entre estos dos valores. Y esta fórmula exclusivamente a mí me va a permitir también ser utilizada únicamente cuando tengamos un incremento en el cual se involucre un gradiente geométrico, ¿ya? Y las dos que tenemos acá a continuación van a ser utilizadas cuando tengamos gradientes decrecientes, exclusivamente. La fórmula para poder determinar la equivalencia de un valor presente con respecto a su anualidad en primera instancia y también una fórmula que nos va a permitir conocer el valor futuro con respecto a su anualidad respectiva, ¿ya? Pero, vuelvo a repetir, valga la aclaración y la redundancia, estos dos únicamente cuando yo tenga gradientes decrecientes, geométricas, ¿ok? No se confundan al momento de aplicar y de manejar las determinadas fórmulas, puesto que ambos tienen cualidades completamente diferentes. Inclusive en su simbología, la gradiente geométrica es una G minúscula y la gradiente aritmética es una G mayúscula, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí, mis queridos muchachos? Perfecto. Entonces, veamos un caso de estudio, por favor, antes de culminar la clase de hoy día.
para que ustedes puedan ver de qué manera se puede analizar y se puede generar el análisis de cada uno de estas relaciones de equivalencia. Acá, como ustedes pueden ir observando, vamos a ingresar ya directamente a analizar determinados flujos de efectivo, conociendo y identificando qué valores poseemos en el mismo y de qué manera vamos a enfocar esa situación, ¿no? Esta primera situación, y lo vamos a trabajar con ustedes, por favor, nos dice lo siguiente. Nos comenta que una persona desea realizar depósitos anuales de $100 por un periodo de 4 años y una tasa de interés del 5%. Nos está solicitando determinar el monto total que va a poseer en su cuenta al haber transcurrido el tiempo indicado. Yo les pregunto a ustedes, vamos fraccionando este análisis. Nos dice que una persona va a realizar depósitos anuales de $100. ¿Qué va a ser este valor? Presente, futuro, anualidad, gradiente, ¿qué es? Anualidad. Anualidad. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Anualidades. Anualidades. ¿Por qué? Porque dice que vas a hacer depósitos anuales por 4 años. Es decir, cada año tú vas a poner 100, 100, 100, 100 en una determinada cuenta, un determinado banco, no sé, ¿no? Pero son depósitos anuales. No es un valor futuro, no es un pago único. Es un valor que va a ir anualmente repitiéndose hasta el periodo 4, ¿no ven? Entonces, esta es una anualidad que está asociada a un determinado periodo de tiempo y está asociada a una tasa de interés. ¿Qué me pide? Me pide determinar el monto total que vamos a poseer en la cuenta al haber transcurrido el tiempo indicado, es decir, estos 4 años. ¿Qué me está pidiendo calcular? F de F. futuro. Valor futuro, correcto. Entonces, yo genero mi respectivo flujo en el cual yo sé que en el periodo 0 va a ser mi elemento de análisis, como siempre, y recuerden, las anualidades parten a partir del periodo 1, al finalizar el periodo 1. Entonces, a partir del periodo 1 me dice que yo tengo que realizar depósitos anuales de $100 hasta el periodo 4. Entonces, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, yo voy a implementar un determinado monto que va a ser de $100, el cual va a irse repitiendo de forma frecuente, a una tasa de interés del 5%. ¿Esta tasa qué será? ¿Anual, semestral, trimestral? ¿Qué opinan? Anual, correcto. Anual. Anual, muy bien. Y como habíamos dicho anteriormente, yo necesito observar qué monto voy a poseer al haber transcurrido el tiempo. Entonces, quiero saber qué valor va a tener estos mis depósitos anuales al haber finalizado esos 4 años. Quiero conocer un valor futuro, ¿no? Entonces, yo aplico la determinada fórmula que a mí me va a permitir calcular y analizar este caso, ¿no? En el cual yo sé que el valor futuro es igual a mi anualidad multiplicado por 1 más mi tasa de interés elevado a mi número de periodos, menos 1 sobre la tasa de interés. Entonces, juego con los valores. Tengo una anualidad de $100, la cual va a ser multiplicada por 1 más 0.05, que es mi tasa de interés. Aquí no estoy realizando ninguna conversión de tiempos, puesto que mi interés está anualizado y mi periodo de tiempos es en años, ¿no? Entonces, 0.05 elevado a 4. ¿Por qué? Porque desde el momento en el cual yo voy a iniciar el depósito han transcurrido 4 años, ¿no? Menos 1. Todo esto dividido entre la tasa de interés, que es de 0.05. Este análisis me va a permitir tener un valor de $431,0125 ¿Qué implica esta situación? Implica que mis depósitos anuales, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, a esta tasa de interés me van a generar una remuneración total en el año número 4 de
$431 prácticamente. ¿Cuánto estoy ganando de interés entonces? ¿Qué retorno me está dando estos 5% anual con respecto a lo que yo he ido depositando? $31. Correcto, dólares sus respectivos centavos. $31, muy bien. ¿Por qué? Porque ese es el retorno que yo voy a tener al haber aplicado 5% por 4 años. Un poco bajito, ¿no? Por tanto tiempo. ¿O ustedes qué opinan? ¿O el monto que estoy poniendo igual es muy bajo? Muy bajo el monto. Muy bajo el interés, pero lamentablemente así funcionan los bancos también, ¿no? Veamos un segundo caso. Perdón, Inge, ese 31 es el 5% de ese valor futuro que encontramos, ¿no? Eso lo estoy entendiendo. No lo estoy viendo. Hay dos situaciones y no se van a confundir en eso, por favor, porque en el primer ejercicio que tuvimos de práctica, en realidad ni siquiera de mi práctica, de su práctica del auxiliar, los que me preguntaron, les di una pequeña mano, les vuelvo a repetir, no puedo resolver ejercicios de su auxiliar, ¿ya? Ante esta situación, la tasa de interés, vuelvo a repetir, la tasa de interés es porcentual. Pero el interés total ya es el monto que tú has dado a lo largo del periodo de tiempo o el monto adicional que tú has tenido que pagar por un préstamo o por una deuda adquirida. En este caso, yo solamente he depositado $100 por 4 años. Es decir, he depositado en total $400, ¿no ve? Pero estos $400 a lo largo del tiempo han ido jugando a una tasa del 5% anual. Entonces, ¿qué retorno de ganancia me ha dado esta tasita de 5%? Me ha dado un retorno de $31, porque esa es la diferencia con respecto a lo que yo había depositado inicialmente. Entonces, si yo les diera un caso como este y yo les digo, determine el interés total ganado con respecto a los depósitos realizados, ustedes tendrían que decirme que es equivalente a 31,0125, puesto que este es el interés que hemos logrado obtener al haber depositado estos $100 con esta tasa de interés. No sé si nos dejamos entender ahora. Sí, ingeniero, está bien, gracias. Perfecto. Yo no me ubico muy bien en por qué deberían ser los flujos hacia arriba en la parte de interés. O sea, el problema obviamente dice que desearía depositar, eso como condición sería que aún tuviera el dinero, pero en caso de que, ¿cómo sería para el depósito para que sea bajo en el egreso? Pues tendrías que estar liberando dinero de tu bolsillo directamente. Una persona realiza pagos anuales por la compra, no sé, de un automóvil a medio uso equivalentes a $500 cada año. Te doy un ejemplo. Determinado flujo. Entonces, la graficación va a ser con anualidades hacia abajo, en calidad de salidas. ¿Estamos claros, mi querido Brandon? Sí, sí, Inge, entonces eso más que condiciona el problema, ¿no? En cierto modo. Correcto. El análisis del problema va a condicionar de cómo tú vas a poder graficar. ¿Ya? No hay ningún problema. Muy buena la consulta, sin embargo. ¿Alguien más tendrá alguna consulta, perdón? Sí, disculpe. Estas fórmulas se las puedo utilizar para interés y compuesto, ¿verdad? O no la entendí esa parte, por favor. Perdón, chicas, hay dos señoritas que están hablando a la vez. Solventar una por una. ¿Quiénes eran las que estaban consultando, perdón? Ya, Erika. ¿Y quién más? Disculpen. Yo, Inge. ¿Quién eres tú? Berta. Sí, salados. Ya. Adelante.
Ya. Primero, por favor, Erika, adelante con tu consulta y después vamos con Berta. Le preguntaba si en el caso de que nuestros periodos se trataran de semestres, ya no de años. Tu tasa de interés estás manejando en años, ¿no? Sí, Sí. pero me refiero a la anualidad, por ejemplo, si trabajáramos por semestres, digamos que multiplicamos la anualidad por 2, porque se trata de años. Ah, ya. Vamos a ver ese tipo de estudios mañana. No te preocupes. Pero sí, tenemos que hacer una transformación de diferentes situaciones. No es muy complicado. No les voy a generar mucha complicación en ese aspecto. Ahora, a ver, ¿quién más? Mi querida Berta, adelante, por favor. Inge, mi duda era que si esas fórmulas de series uniformes también se puede utilizar tanto para interés simple y compuesto, ¿verdad? Sí, pero nosotros vamos a manejar interés compuesto en esta situación. Puesto que el interés compuesto nos permite a nosotros manejar tasas sobre tasas y es una situación real sobre la cual se manejan muchas veces préstamos bancarios, ¿no? De todos modos, aquí una recomendación. Como dijimos en la anterior clase, las tasas de interés compuesto van a estar directamente asociadas a lo que es tasas nominales. Y cuando ustedes tengan que utilizar tasas de interés simple, se les va a colocar a una tasa de interés simple del 5%, ¿no? Eso habíamos hablado ya en las primeras clases que vimos el tema número 2, porque si ustedes revisan y verifican cada uno de sus ejercicios, se les indica o se les especifica qué tipo de tasa van a utilizar. Eso para evitar un conflicto en el momento de realizar el análisis de cada uno de los casos. Dije, reabordando la misma pregunta, en todo caso, para que en caso que sean las tasas de interés simples, utilizaremos la otra fórmula que dio, ¿no? Sí, pero si se dan cuenta, las relaciones de equivalencia, en función a todas las fórmulas que estamos manejando, permítanme volver a todos, no manejan interés simple. La equivalencia no maneja interés simple. Miren, al momento de capitalizar un determinado valor en el cual yo manejo un futuro en respecto a un presente, ya me está determinando manejar una valoración de interés compuesto, si lo vemos desde esa perspectiva. No está la figura de manejar presente multiplicado por 1 más la tasa de interés por el periodo. Está elevado directamente al periodo. No te da opción en equivalencia a poder utilizar las fórmulas previas. Por eso les digo, cuando manejemos interés simple va a ser únicamente para identificar determinados intereses, pero siempre y cuando se les pida ello en el ejercicio. La equivalencia ya está directamente ligada a estas fórmulas matemáticas y son estas las que ustedes van a utilizar a lo largo de los diferentes casos donde ustedes quieran realizar equivalencias. No sé si me estoy dejando entender. Esto ya está sacramentado. Esto ya no hay modificación alguna. Es con estas valoraciones tanto de capitalización, actualización, series uniformes de valor actual, fondos de amortización, recuperación de capital, que van a ser las que ustedes van a manejar a lo largo de los modelos de equivalencia que tengan que realizar. Por equivalencia, recuerden que estamos queriendo conocer qué valor equivalente va a tener un monto con respecto a otro en un determinado periodo de tiempo. Eso es lo que te dice el ejercicio de estudio en este momento, ¿no? Lo que te dice en este caso es que esa persona está depositando determinados montos anuales, el cual esta persona quisiera saber qué valor va a tener esos montos anuales en un futuro. Es equivalente ese valor futuro con respecto a sus anualidades, pero obviamente en un valor único promediado en el tiempo. No puedes manejar fórmulas de interés simple en esta situación. Manejas tal cual ya te ha establecido la relación de equivalencia. ¿Ok?
Ok, mi pregunta era en el sentido de factor de series y lo que es el factor compuesto o el factor de series de unidad compuesta. ¿Ya? Ahí ¿Cuál es es la... cómo saber cuándo utilizarlos. Ah, eso es mucho más sencillo, mi querido Brandon. Si tú te has fijado, cada una de las fórmulas a ti te implica utilizar o determinar un determinado valor en función a lo que quieras obtener. Por ejemplo, permítanme volver a la primera. La capitalización es conocer el valor futuro en función a un valor presente. Entonces, cuando tú quieras identificar el futuro con respecto a un valor presente conocido, capitalizas el monto. Si tú, en la perspectiva de la actualización, tú quieres actualizar un valor futuro en el presente, pues identificas qué valores tienes asociados a tu caso de estudio. En este caso, yo puedo tener un valor futuro y quiero conocer mi valor presente. Entonces, aplico actualización. Y lo mismo pasa con las series uniformes. Mira, en series uniformes, para identificar el valor actual, me indica que yo conozco mis anualidades. Conozco mi anualidad y en este caso yo quiero conocer el valor presente que sería equivalente a todas estas anualidades. Por lo cual, la fórmula está asociada a valor presente en función a mi anualidad, valor actual. En recuperación de capital es al revés. Quiero conocer en función a mi valor presente. Cada uno de los modelos de equivalencia determina un determinado valor, valga la redundancia, en función a un valor conocido. Y ninguno de los modelos de equivalencia se repite, si ustedes se pueden fijar. Fondos de amortización maneja periodos. Para conocer un fondo de amortización, un depósito, perdón, de fondo de amortización, yo tengo que conocer mi valor futuro para poder determinar mi anualidad. Y la parte contraria, que es cantidad compuesta, que es el que hemos manejado hace un momento en el ejercicio anterior, es una vez identificado mi anualidad, yo quiero conocer mi valor futuro. Si puedes fijarte, cada uno de los diferentes modelos de equivalencia determinan un valor en particular en función a otro valor ya conocido, pero ninguno de ellos se repite en lo absoluto. Aquí la clave y la cualidad de este tipo de estudios y de análisis es que tú sepas identificar con qué valores estás trabajando en tu caso de estudio. Y en función de eso, conocer qué valores tienes disponibles y qué valores vas a identificar. Prácticamente esa es la situación, ¿no? No sé si hemos respondido tu duda, mi querido Brandon. Más o menos, Inge, pero bueno, lo que yo entiendo es que para lo que es factor de series uniformes, es para con relación con el factor presente o con el presente, y el factor de recuperación de capital es lo mismo, pero con el presente, ¿no? Y tanto lo que es los factores de amortiguación y series unidades de compuesto, se utiliza lo que es la serie que se va a repartir anualmente, pero sacando con para sacar el valor futuro del depósito. Todos los valores de series examinar, identificar, analizar cada uno de tus casos de estudio para poder observar cuál de los modelos de equivalencia vas a manejar, ¿no? En función a qué es lo que quieras determinar primero y obviamente en función a qué datos tú tengas para poder analizar ese caso. En este caso hemos visto cantidad compuesta porque tú ya conocías la anualidad, pero no conocías ese valor futuro que querías identificar. Entonces, ahí aplica un modelo de equivalencia y en los otros casos que vayamos viendo, ustedes van a poder observar que obviamente existen otros modelos que tienen que aplicar también para poder dar solución a los diferentes casos a los cuales ustedes puedan presentarse. Aquí la aplicación es sencilla, siempre y cuando ustedes puedan identificar cada uno de los valores con los cuales están trabajando. Y para ese motivo yo les voy a dar bastantes ejercicios para no complicarles mucho. Bueno, no creo que hagamos una práctica de este capítulo, pero sí se los voy a subir baterías de
ejercicios para que ustedes puedan observar y puedan ver, en este caso, de qué manera o cómo podrían analizar. Aquí la clave es analizar cada uno de los casos, más que aplicar la fórmula, porque puedes aplicar cualquiera. La cosa es que estés aplicando la fórmula correcta, ¿no? En función a la información que se te pueda proveer. Básicamente es esa la situación. No sé si estamos claros, mis queridos muchachos. Sí, ya lo entendí. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, perdón? Obtener, no teníamos un análisis de un valor presente con respecto a un valor futuro, ¿no ve? La capitalización concierne a esos dos valores. En este caso hemos manejado series uniformes porque teníamos una anualidad relacionada y cantidad compuesta. ¿Por qué? Porque queríamos conocer el futuro, ¿ya? ¿Qué pasa si ya teníamos otro dinero que ya estaba en esa cuenta de ahorro? Ese iba a ser un valor presente, que también tendríamos que haberlo trabajado. Pero cuando se manejan anualidades, es un poco peculiares. Han visto los diferentes modelos matemáticos en el cual nosotros tenemos que adecuar esos valores en función a las diferentes variables que nos pueda presentar la relación de equivalencia. Y la relación de equivalencia siempre está asociada a dos factores: presente, futuro, futuro presente o viceversa, o futuro con anualidad o presente con anualidad. Y en algunos casos, obviamente, incluida el término de gradientes. ¿Ya? Siempre va a haber una relación de dos. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Perdón. ¿Todo claro, muchachos? Me preocupa su silencio en algunas ocasiones porque no sé si estamos yendo bien o no sé si están tristes por el partido. Cuéntenme cuál es su pena. Bueno, si no hay más consultas y más dudas, por favor, vamos a estresados, tristes por el partido. Jugar mucho partidito presencial. Esperamos que el COVID pase y ya nos organizamos, ¿ok? Vamos a hacer un mundialito de ingeniería económica. El campeón se va a llevar un determinado puntaje. No, mentira, es broma. Ya. Acabamos acá la clase. Voy a subir el día de hoy toda la información, como lo hemos hecho el día de ayer, porque me urge y me importa mucho que ustedes puedan ir avanzando y principalmente puedan ver esas fórmulas sobre las cuales estamos trabajando. ¿Está bien? Si no hay más que decir, entonces, les agradezco mucho nuevamente su participación el día de hoy. Mañana con más pilitas, por favor. Mañana ya no hay partidos, ya no se desilusionen. Hoy día descansen bien, liberen su rabia, los que tienen. Y pues nos vemos mañana. Tengan una muy buena noche. Descansen bien. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Oye, Chao, chao.